poblacional que no vienen en unas condiciones ordinarias, que vienen con muchísimas necesidades y que realmente debería ser reconocido como un grupo que, al que debe declararse, debe reconocerse la condición de refugiados. Y eso ha sido muy difícil. Tú hablas de estas cifras en Colombia, hablamos a nivel global que, como bien decías, somos casi 8 millones de personas y cuando lo comparas con el número de personas refugiadas es muy bajo. Uno dice, pero ¿por qué si están huyendo de una emergencia humanitaria compleja hay un tan bajo reconocimiento de la condición de refugio? Y además eso se une con lo que bien estabas comentando, lamentablemente en toda la región en Colombia hay un retroceso marcado de la atención y la regularización. Y creemos firmemente que la regularización no es el fin último, pero sí es el primer paso, porque la regularización, estar de manera regular, es un derecho que me habilita a exigir otros derechos. Entonces es como el primer escaño de una serie de derechos que exigimos y que estamos aquí trabajando precisamente para hacer esos cambios. Ese estatus de refugiado, de declarar a los venezolanos, vamos a decir, en situación de refugio, ¿qué instancias serían las encargadas de que eso ocurra? Porque a veces la lucha mediática y de alzar la voz no apunta a donde debería apuntar. ¿Cuáles han sido, vamos a decir, esas trabas para que eso no ocurra o no haya ocurrido? Bueno, ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta y es que hay una gran brecha en el mundo entero entre lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos y lo que pasa al interior de los estados. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos nos dice y nos da un claro concepto de qué es una persona refugiada y en la región además tenemos un instrumento que es la Declaración de Cartagena, que reconoce la condición de refugio, declara que una persona es refugiada cuando está huyendo de una violación sistemática y generalizada de derechos humanos. Con eso sería suficiente para decir que la población venezolana y sobre todo quienes llegan en esos años que menciono, 2017, 2018, 2019 y en los últimos años, es una población que cumple con el requisito. Pero la brecha está en que cada estado, en virtud de su soberanía, puede regular cómo se hace ese reconocimiento. Entonces, una cosa es como declarar en el derecho internacional y otra cosa es el reconocimiento que se da internamente. En el caso colombiano, esto está en las funciones y en las competencias de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tienen un grupo de trabajo que se dedica a revisar los casos y no tienen la obligación de reconocer esta condición de refugio a quien lo solicite. Y pues lo que tenemos es un grupo bastante reducido, con recursos reducidos, con una cantidad de solicitudes en cola, donde las personas tienen que esperar 4 y 5 años por recibir su reconocimiento. Porque no solamente la persona que solicita refugio necesariamente tiene que ser un perseguido político. Hay personas que simplemente con esa violación sistemática de sus derechos fundamentales, que tuvieron que cruzar un río y una frontera, así no estuviesen perseguidos políticos, pero que se le violaron sus derechos a la educación, a servicios básicos, fundamentales, ellos también pudiesen solicitar refugio. Nosotros conocemos acá, sobre todo en Bogotá, muchísimas personas que se les ha negado el refugio solo por el simple hecho de no ser perseguidos políticos. Y a muchos perseguidos políticos que tenían sus casos bien sustentados, se les ha negado el refugio. Entonces ya hay una discrecionalidad, que es lo que tú hablas de los gobiernos y según sus leyes, que yo siento que esa debe ser una de las luchas principales de la sociedad civil, de poder agrupar o abanicar a todo este grupo de migrantes, hasta de muchísimos de bajos recursos, que no saben ni leer ni escribir, que no tienen acceso a internet, que no pueden llegar a Bogotá y se quedan en La Guajira, que no pueden meter un caso en la Cancillería colombiana, de ver la manera de cómo ayudarlos. Y sé que ustedes están haciendo eso y se hace a través de articulaciones con ONGs. En este momento ustedes tienen ese tipo de articulaciones en sectores específicos, ejemplo en frontera, Guajira, Cúcuta, Arauca, están recibiendo personas. No, nuestra presencia, digamos, directa de amnistía no está en otras zonas de frontera diferentes a nuestra oficina en Bogotá.
lo que tratamos de hacer es precisamente eso, tener ese contacto con organizaciones que están allí para que con la llegada, por ejemplo, de personas defensoras de derechos humanos, activistas, sindicalistas, personas que están siendo perseguidas en este momento, puedan tener ese link con organizaciones que están allí. Y quienes llegan a Bogotá, poderles hacer también el puente con instituciones que ayudan a este proceso. Por ejemplo, la Personería de Bogotá. La personería ayuda en el proceso de llenar estos requisitos, porque lo que mencionas es sumamente importante. Sí hay que tener ciertas competencias para llenar todos esos documentos. Claro. Poder recoger el testimonio con la fuerza que se necesita para que no rechacen, porque además hay un primer momento donde la persona introduce su solicitud y esa aceptación de estudio puede ser rechazada también. Entonces ahí empezamos a ver una cantidad de limitaciones frente a lo que puede solicitar cualquier persona, como bien mencionas, que viene huyendo desde toda la condición generalizada en Venezuela. ¿Cuáles serían los programas que están llevando a cabo hoy Amnistía Internacional, sobre todo en Colombia? Porque una de las cosas es que la sociedad civil y las personas que están organizadas en ONGs, en fundaciones, buscan financiamiento, buscan apoyo, buscan programas para involucrarse. ¿Cuáles son los programas que están llevando hoy? Bueno, nuestro programa, digámoslo, principal, que es como nuestro programa paraguas, que va a recoger la mayoría de nuestras actividades, es la campaña Basta de Abuso a Migrantes. A partir de esta campaña estamos desplegando, un ejercicio con la sociedad civil de volver a rescatar el tema. Lamentablemente, con la aparición de otras preocupaciones en el mundo, como otras guerras, otros contextos complicados, también otros flujos migratorios, el tema particular de Venezuela empieza a descender como en la agenda, ¿no? En las prioridades. Y específicamente la migración venezolana empieza a desaparecer de los discursos, de las prioridades y más con un tema enorme que tenemos de financiamiento de cooperación internacional. Entonces la campaña 1 está buscando visibilizar y poner otra vez en la agenda, que hablemos del tema, que no dejemos que el tema muera en los medios de comunicación, que no dejemos que muera en la agenda de los estados. En Colombia ya nos encontramos en un proceso preelectoral, entonces es súper importante que esto entre también en la agenda. Y en nuestra campaña también incluimos todo lo que tiene que ver en estos procesos, como mencionaba, de diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Pronto vamos a sacar un primer ejercicio de capacitaciones gratuitas a las organizaciones. Enviamos a veces convocatorias que hay. Amnistía Internacional, no, su objetivo no es ser un financiador, pero sí funcionamos a veces como puentes, a veces hay financiaciones muy pequeñas, pero no es nuestro objetivo principal, pero sí queremos que las organizaciones tengan competencias. Entonces nos encargamos como de hacer ese ejercicio y hoy principalmente a partir de nuestra campaña de Basta de Abuso a Migrantes. ¿Hubo alguna alarma para Amnistía Internacional para sacar esta campaña? Es decir, ¿registraron muchos casos de abusos a migrantes? ¿O es algo que quieren poner en la palestra porque están viendo como que el panorama político viene en elecciones, eso se puede ir quedando en la agenda? Porque acá lo importante es que ustedes recopilan muchos casos y esos casos o la estrategia a seguir es porque tienen casos. Entonces, el tema de abusos a migrantes, y lo hemos visto en redes sociales, temas de xenofobia, temas de bullying en colegios, donde no hay las medidas claras para parar el bullying, xenofobia con niños y adolescentes, por ejemplo. ¿Sí hubo una alarma para que ustedes lanzaran esta campaña? Digamos, sí hay como unos semáforos, un semáforo que empieza a irse ya más a unas alertas en rojo, donde se empiezan a detener, como decía, estas medidas especiales de regularización y atención a la población migrante, no solamente en Colombia. Tenemos una alerta en otros países de la región y la campaña también está buscando expandirse a la región. Y ya estamos empezando como ese diálogo con la sociedad civil en otros lugares, como por ejemplo Ecuador, ¿no? Ponen una visa ahora incluso para tránsito. En Perú hay unos indicadores muy graves sobre violencia. En Chile también empiezan a verse medidas restrictivas. Es decir, vemos como una cadena de decisiones que nos prende como esa alarma en general de la dinámica de políticas restrictivas y que además esto es como un efecto en cadena.
si un Estado pone políticas restrictivas y no hay voces que se levanten contra ello, entonces viene un segundo Estado porque sabe que lo puede hacer de una manera mucho más fácil. Y así entonces empezamos a ver ese efecto en cadena en la región que nos preocupa mucho frente al panorama que estamos viviendo y frente a escenarios electorales que se están dando en diferentes partes de la región. Y también llamamos la atención que si bien el flujo migratorio no sigue siendo en las proporciones que fue hace algunos años, las personas siguen saliendo todos los días. Es una salida como a gotas, que es una población que necesita atención. También queremos como derribar ese mito que la migración se detuvo. Eso no es cierto. En Colombia ya estamos casi cerca del medio millón de personas irregulares venezolanas y muchas de ellas han llegado desde el año pasado y no hay ningún tipo de medida especial de regularización. Quiero hablar un poquito de indicadores, de cifras. ¿Qué cifras manejan ustedes con violaciones de derechos humanos, presos de conciencia, migraciones masivas, personas indocumentadas? O sea, ¿qué cifra maneja Amnistía Internacional Colombia con respecto a las violaciones de derechos humanos? Bueno, en el informe, como mencionaba hace un momento, y la invitación es a que conozcan nuestro informe de desapariciones sin rastro. Allí documentamos, como decía, 15 casos, pero se mencionan que hay más de 40 casos, de 40 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en el contexto venezolano. Y eso ya es una cifra alarmante. Sin embargo, como parte de nuestra misionalidad es que con que haya un solo caso es suficiente para que nos movilicemos cuando son temas de violaciones de derechos humanos y más aún cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que es algo que ocurre en el contexto venezolano. Entonces, lo que apuntamos, hay muchas organizaciones con las que trabajamos que se dedican como a este proceso de registro y algo que hacemos en Amnistía en nuestros informes es tratar de dar las características del fenómeno para reforzar como las circunstancias. Sobre temas migratorios nos alineamos un poco con las cifras oficiales, no hacemos proceso de recolección directo para poder certificar efectivamente cuántas personas han migrado, pero sabemos que la cifra ya está cerca de los 8 millones de personas y en Colombia estamos cerca de los 3 millones. Entonces, y de esos 3 millones, como mencionaba, ya casi 500.000 personas están en condición irregular. Y del otro porcentaje no quiere decir que todas hayan buscado, por ejemplo, su PPT o que hayan, para quien no lo conozca, como su permiso de permanencia en Colombia. Entonces tenemos allí como unos vacíos grandes que precisamente uno de los ejercicios que hacemos es exigirle a los gobiernos la publicación de cifras y que nos den cifras sobre esas condiciones. Según tu experiencia dentro de Amnistía Internacional, no solo con el tema de Venezuela, sino con el tema de la región, ¿tú crees que Venezuela es el caso más grave? ¿Por qué te lo pregunto? Hay casos como el de Nicaragua, casos como el de Cuba, que están allí latentes, pero tú sientes o has visto que el caso de Venezuela es hoy en día el más grave. Es difícil poder establecer como una jerarquización de estos casos de gravedad, pero por supuesto estos tres países que mencionan son unos países donde hay priorización de temas en derechos humanos: Nicaragua, Venezuela, Cuba. Hay acciones que también se tratan de priorizar sobre el tema de El Salvador, como esas alertas que se pueden prender en algunos estados, pero claramente estos tres casos son dramáticos. Es muy difícil, cada sociedad civil está haciendo un esfuerzo por priorizar sus temas, entonces yo a veces he trabajado en algunos espacios con sociedad civil cubana y es muy difícil porque uno ve la preocupación que hay de la normalización de sus casos y de su propia situación país. Y eso es algo que trabajamos con el tema de Venezuela. No queremos que se normalice la situación, que sentimos que es algo que se está dando. Sentimos que entra como en ese paquete de Cuba, Nicaragua, es un estado represivo con una violación sistemática y generalizada de derechos humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad y ahí entra en el paquete. Vamos a trabajar con los estados que pueden estar en alerta. No queremos que eso suceda. No queremos que se normalice la situación de estos tres estados y se sienta como que son causas perdidas.
y que no se siga trabajando de manera fuerte sobre acompañamiento de la sociedad civil, visibilizar los casos y exigir el respeto de los derechos humanos. Sé que estás en Colombia, pero quiero preguntarte por Venezuela, Amnistía Internacional en Venezuela, ¿cómo trabajan? ¿Se sienten en peligro? Han habido unas declaraciones muy fuertes en los últimos meses de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, en donde amenaza a las ONGs, donde aprobaron una ley para las ONGs, en donde declaran a la sociedad civil prácticamente como, bueno, como si fuésemos unos extranjeros, y en donde el que alce la voz o haga algún movimiento va preso. Amnistía Internacional se siente segura en Venezuela. Creo que la situación para las organizaciones en general es muy complicada. Como bien acabas de mencionar, esta ley que se conoce comúnmente como la ley contra las ONGs, una circular bancaria que también frena el tema que viene atado allí, el tema de los recursos para poder funcionar todas las organizaciones en general y cualquier persona que haga cualquier tipo de actividad que el Estado sienta que pueda ser un peligro, se siente amenazada. Y esto es muy complicado porque precisamente las organizaciones no quieren dejar a la ciudadanía sola. Y en el caso de Venezuela, la sociedad civil es fundamental porque precisamente ha sido la que documenta, la que saca datos, la que visibiliza. Entonces son muchas organizaciones las que están haciendo un esfuerzo enorme, poniendo en peligro su propia seguridad física e incluso la seguridad emocional, que yo creo que de eso poco hablamos, lo difícil que es resistir en un contexto así. Por acompañar a la sociedad y no dejarla sola, y que sabemos que de salir todas las organizaciones ya no tendríamos acceso a datos. Entonces, Amnistía hace un esfuerzo enorme gracias a esa presencia que tenemos en otros lugares. Entonces, aquí quiero mencionar algo que hace Amnistía que es muy especial, que es la solidaridad internacional. ¿Qué es esto? En contextos difíciles como los estados que mencionábamos, Cuba, Nicaragua, Venezuela y muchos otros estados en el mundo, funcionamos también a partir de la solidaridad con otras secciones, con otros movimientos, donde quienes pueden tener la oportunidad de mirar, de revisar, de acompañar a esa sociedad civil, pueden poner como las alertas de lo que esté pasando en el caso venezolano. Y también tenemos un gran apoyo, como decía, de nuestra oficina regional, es decir, funcionamos como una gran comunidad que se sostiene cuando alguna sección o algún equipo pueda estar en peligro. Natasha, ya nos quedan pocos minutos. Yo quisiera que le diera un mensaje a los migrantes venezolanos. ¿Cuál sería ese mensaje de Amnistía Internacional para todas esas personas que nos están viendo? Lo primero que yo quiero decirles es que no estamos en soledad. Somos, como bien hemos mencionado en esta conversación, ya 8 millones de personas que desde nuestras propias dinámicas y nuestra propia experiencia personal, por supuesto, hay diferencias, pero que todos atravesamos un sentimiento común. Y es el, por un lado, vivir y superar todo nuestro duelo migratorio y por otro lado, seguir trabajando por el respeto de los derechos humanos en el contexto venezolano. Entonces vuelvo y reitero ese llamado a que no estamos en soledad, que aquí estamos organizaciones que tratamos de acompañarles y estar aquí de pie para todo lo que necesiten en este proceso como de reconstrucción fuera de nuestro país. Natacha, quiero agradecerte por este espacio, por tu reflexión, por tu información, que para nosotros es muy valiosa, porque a veces la información hay que buscarla directo en la fuente, por eso estamos acá, para saber qué hace Amnistía Internacional, para saber cuáles son los programas y para saber las cifras que ustedes manejan. Muchísimas gracias por estar en Desterrados y a todos ustedes los invito a sintonizar Desterrados a través de BTV. Nos vemos en el próximo episodio.